Hola, buenas noches. El tema de hoy se va a tratar sobre la muerte. Ustedes dirán por qué un tema tan escabroso. Yo diría que es un tema muy natural, natural como la vida, porque forma parte de nuestra esencia y forma parte de todo lo que es nuestro proceso evolutivo como ser humano. Me interesa mucho ese tema porque me toca mucho a lo personal. Y más adelante podría dar un testimonio acerca sobre esto. La muerte viene siendo un renacer, la muerte viene siendo un continuar, el proceso más divino y el proceso más seguro y definitivo que tiene el ser humano. Lo que sucede es que a través de nuestras diferentes evoluciones históricas ha sido un tabú y se han encargado las sociedades de tapar, de auscultar, de enmudecer el concepto final de la muerte. Las religiones se han encargado de poner un velo de misterio y de miedo para que el ciudadano de a pie contemple la muerte con pavor, con desprecio y con miedo. Y no debe ser así. Nuestro fin es volver a nacer, reencarnar para poder seguir evolucionando en los diferentes niveles y en las diferentes dimensiones que existen. Cada quien está en un proceso evolutivo determinado. Y dependiendo de ese proceso evolutivo, va a mirar la muerte de una manera diferente a otro. Por lo tanto, yo no podría convencer a otra persona las creencias que yo tengo acerca de la muerte, cuando ya en su mentalidad creada está estigmatizado ya su definición de muerte, sus miedos, su ignorancia acerca de lo que significa morir. Morir es vivir y vivir es morir. Es un juego de palabras. Todos tenemos un objetivo en esta vida, por el por qué vinimos a la tierra con un propósito. Cumplimos ese propósito y debemos de marchar para seguir evolucionando. Ya sea que no evolucionemos o sí alcancemos otras dimensiones. Si no evolucionamos, ya esa persona vuelve de nuevo hacia atrás. Para mí, que he experimentado en lo personal dos pérdidas muy grandes en mi vida, una a los 23 años de edad y otra
a los 54 años de edad, de dos seres humanos a los cuales amo mucho. Me dieron todo el bagaje necesario para yo adentrarme a investigar acerca del proceso de dejar la vida y llegar a la muerte. Esta vida está llena de vicisitudes, de procesos de alegría, de tristeza, de triunfos, de fracasos, de alcanzar metas y de no alcanzarlas también. Y parte de la vida de cada quien en ese proceso, en ese desarrollo, se va cocinando su propia historia. A nivel inconsciente, el que no está preparado para entender lo que es la transición de la vida a la muerte, no va a tener una conciencia clara cuando esté llegando el momento de morir y también cuando ya traspase esa barrera. Por eso es bueno que nos eduquemos, e investiguemos y meditemos la razón en sí de la muerte. Las tradiciones sociales influyen mucho en que una sociedad se manifieste de una manera atrasada, se puede llamar así, con relación a este fenómeno. Ya los seres iluminados que hemos evolucionado, porque cada quien se da cuenta cuando va evolucionando a un nivel más superior. Y todo esto tiene que ver con el proceso de vida que cada quien ha llevado. El amor, la entrega, la honestidad, el desprendimiento, la espiritualidad profunda y sincera, fomenta y crea una forma diferente de morir hacia otro tipo de personas que no han llevado una vida organizada, una vida llena de virtudes, y por lo tanto esto va a influenciar mucho la forma de morir, el traspasar el umbral de la vida hacia la muerte. La muerte tiene mucho que ver cómo uno ha vivido. Morirás de acuerdo a cómo viviste. Por eso debemos de tener muy presente cada acto, cada momento de nuestras vidas en que uno actuó e interactuó con otras personas, con su familia, con sus compañeros de trabajo, con un mendigo, con el enemigo, porque va a depender mucho cómo uno reaccione ante la provocación
de ese otro ser humano. Vinimos a aprender y estamos acá precisamente para hacer y vivir las cosas que en la otra vida no la habíamos vivido. Entonces estamos en este plano para superarlo como una especie de escuelita. Lo que sucede es que venimos con la mente en blanco y no sabemos. Nos ponemos hasta de acuerdo con las personas con las cuales uno está interactuando, familia, hermanos, esposa, novias, compañeros de trabajo, personas que tú conoces de una manera casual. Nos ponemos de acuerdo antes de venir acá en este plano. Pero todos para evolucionar, todos para aprender las cosas diferentes que en la otra vida no la habíamos aprendido. Estamos ahora en una dimensión más densa, donde está el cuerpo, la materia, el alma y los sentimientos y las emociones. Todo muy, muy diferente al otro estado en que estábamos. Era mucho más elevado, mucho más sutil, más espiritual. Entonces venimos acá para compensar y entender cómo es esta evolución. Es como pasar de curso, pasar de un curso a otro, hasta que al final nos graduamos. Eso pasa con nuestra vida. Lo que sucede es que con el ego, nuestro ego, el miedo, la necesidad de acaparar, de controlar, nos llena ese vacío que debe ser llenado en vez de todo eso por amor. Sencillamente por el amor. El amor lo es todo. Entonces, yo diría que el deber nuestro es concientizarnos cada día más que cada vez que alguien muere, cerca a uno o no muy cerca, nada es casualidad. Todo estaba escrito y todo estaba predestinado. Tenía que partir y cuando parte se respeta esa decisión. ¿Cuáles serían nuestras emociones ante una muerte? ¿Cuáles serían las verdaderas emociones de una muerte? Respetar, no llegar a la desesperación, dejar que ese espíritu y esa alma vuelen y pasen a un nuevo plano, en paz, para que puedan conectar de nuevo y seguir su proceso evolutivo. Nosotros debemos de aprender de cada persona que muere, observar todo ese proceso antes de la muerte, su proceso de la enfermedad, ver cómo fue su vida, cómo actúa el karma en esa persona, o en el caso de uno mismo, cuando a uno le toque estar ya acercándose a la muerte. Revisarlo y darnos cuenta todos los actos que hemos cometido en nuestra vida, desde pequeño, adolescente, adulto, a quién le hicimos mal, a quién odiamos, a quién herimos, a quién robamos, en fin, todos esos apegos, esos controles a las cosas materiales que nos dominan, porque el ego es así. Entonces, mientras
mientras no entendamos que el miedo, el ego, el temor, el odio, el controlar todo, querer controlarlo todo, no nos llena ese vacío de una manera positiva. Al contrario, nos acrecienta más en dolor y nos retrasa nuestro proceso evolutivo. Yo estoy hablando como un ser humano normal y corriente. No soy experto en la materia, pero he leído bastante y he estudiado a raíz de la muerte de las personas que le he comentado que han muerto, que son muy cercanas a mí, en mi proceso de duelo y de luto y de incomprensión y ese proceso de no aceptación, de rabia y de impaciencia, me llevó a leer, a investigar y a hacer una introspección por mí mismo. Y he llegado a la conclusión de que me siento muy, muy tranquilo, muy en paz, de que acepto ese proceso de la muerte como lo más natural y lo más sencillo del mundo. Ustedes dirán, bueno, es muy fácil decirlo así, ¿no? Pero realmente es así. Les puedo asegurar que estoy muy, pero muy convencido de que morir para mí o ver morir a otra persona es un acto natural. Estamos viviendo unos momentos en la humanidad en que todo es mirar hacia afuera, todo es la parte física, la parte material, la tecnología, cómo te ves bonito, cómo te ves fashion, pero no se hace una gran inversión de lo que es el interior de cada uno. Debemos de trabajar. Al morir, la persona se desencarna, es decir, se desmaterializa y se desprende todo el vínculo que podía haber existido entre ese espíritu, esa alma, con la materia. Esta materia a la cual el ser humano en este plano está muy apegada. Mientras más apegado estemos a la materia, más difícil se nos va a hacer el liberarnos del cuerpo. El proceso de la muerte sería mucho más dificultoso y llegar al otro lado pasarían por una etapa de mucha angustia, aunque al final, como siempre se dice, se ve la luz del túnel, pero antes de ver esa luz del túnel y ver a las personas que te van a recibir, que son tus familiares y los más cercanos, y los ángeles que te van a guiar para recibirte, así como te reciben cuando tú naces y tu madre da luz y eres tú, así mismo como te reciben acá, así mismo vas a ser recibido allá. Pero dependiendo de cómo hemos vivido, como vuelvo a repetir, que lo he dicho varias veces, así mismo será nuestro desprendimiento de la materia y el acoplamiento al otro plano. Por experiencia personal,
he tenido que vencer muchos tabúes y he tenido que controlar mucho mi ego, porque la vida es en la tierra muy densa y la materia es muy poderosa. Entonces, nuestra labor, mi labor, la labor de los que estamos inmersos en este proceso tan divino y tan importante para nuestro desarrollo como ser humano y como ser un ente espiritual, es empoderarnos y cada vez más ahondar más en el tema y aplicarlo a nuestra vida propia. Cuando estemos cerca de alguien que está muriendo, si tenemos la oportunidad, observemos y observemos muy bien todo el proceso. Es muy interesante porque al observar cada etapa del desencadenamiento de la enfermedad al pasar a la muerte, uno se da cuenta cuáles errores se han cometido para uno no llegar a cometerlo también. Esto es, como decía ahorita, esto es una escuelita. Debemos de ser muy considerados a la hora de estar con una persona que va a fallecer. Debemos de estar conectados con su espíritu, porque ellos están conectados con el nuestro. No es necesario hacer ataques de histeria, llorar delante de la persona que está muriendo. No va a ayudar en nada a ese proceso evolutivo. Al contrario, debemos de meditar, hablarle, darle las gracias por haber existido y por haber convivido con nosotros. Que vaya en paz, perdonarle, abrazarle. Y él todo lo va entendiendo. Y eso le va abriendo más los canales para poder salir de esta dimensión. En mi experiencia, última experiencia personal, que fue muy significativa, yo viví todo un proceso que me marcó para toda mi vida. Fue un proceso de enfermedad, larga enfermedad, de cáncer, por más de 3 años, y sabiendo que iba a morir, sabiendo que existía ya una sentencia de muerte. Entonces tenía que irme preparando, irme acoplándome a lo que se venía. Y les juro que sí hice todo el gran esfuerzo, a pesar de que se me hizo muy difícil. Pero fíjense ustedes que todo lo que aprendí en las últimas horas, últimos días, en que se veía ya el desenlace, yo actué con una fuerza interior que no sé de dónde provino, con una paz y una calma que las enfermeras que estaban al lado cuidando al paciente, a mi amigo del alma, ellas quedaban asombradas de cómo había una conexión entre mi espiritualidad y la espiritualidad de esa persona, aún sin hablar, aún sin tener movimiento.
Fue tan tal que faltando horas para su fallecimiento, ya yo tenía planificado con las enfermeras que me explicaran cuándo estaban ya fallando sus últimas signos vitales. Y yo estuve al lado de esa persona, abrazado, conversándole, dándole las gracias por todas las cosas buenas que se vivió, pidiendo perdón por todo lo malo que pude haberle hecho, agradeciendo la oportunidad que tuve de haberle conocido y de haber convivido toda una vida larga. Muere en mis brazos y mis manos pasándole mi mano pasándole por su cabeza y repitiendo como un mantra que todo iba a estar bien, que todo iba a estar bien, que fluyera, que volara, que yo quedaba tranquilo y que él tenía que seguir su camino, porque todo está escrito y no podemos poner resistencia, porque no le podemos frenar el aprendizaje a la otra persona, porque eso se llama tener apego y controlar. Yo aprendí a desapegarme y a no controlar, que era lo que siempre hacía. Y la enfermedad y la muerte de este amigo me dio a mí la nota final para graduarme en este proceso. Y pasó lo mismo igual que con mi padre, cuando tenía yo 23 años, 22 o 23 años, mi padre fallece también en mis brazos. Aún yo mucho más joven, no entendía casi nada, pero pude asimilar por primera vez que algo yo tenía que desarrollar en mí a partir de ahí, en el aspecto del conocimiento, el entendimiento de cuando una persona fallece, respetándole y agradeciéndole. Cada uno va a pasar por su propia experiencia y tenemos la oportunidad que nos da la vida de profundizar más, hacer introspección sobre este tema, un tema tan vital como la vida. Tratemos de ser mucho más conscientes de lo que significa la muerte para seguir viviendo de una manera más feliz. Así que espero que este pequeño corte que he hecho sobre un tema quizás que no esperaban que hablara y que quizás más adelante lo voy a ir profundizando más porque hay mucha tela por donde cortar, pero me quise inspirar porque lo tenía pendiente desde hacía varios días. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, algún testimonio que corrobore o quizás que me contradiga, estamos abiertos para poder conversarlo y poder llegar a converger nuestras opiniones. Así que les deseo unas muy buenas noches y ha sido un día muy fructífero para mí el haber estado con ustedes casi todo un día, porque he subido 4 videos, 3 o 4 videos cortos, pero como yo soy un amateur en esto y lo hago realmente porque me gusta y me siento desestresadísimo cuando invento el proyecto y lo armo, a pesar de tener muy pocas cosas tecnológicas, pero lo importante es que el mensaje llegue
y que lo haga con muy buen deseo y con buen corazón. Siempre estaré aquí a sus órdenes y espero que me digan a mí de qué quieren que tratemos cualquier tema. Así que, senderistas, gracias por estar conmigo, y a los que no me han conocido, por favor suscríbanse, denle a la campanita, denle like y compartan, porque eso me ayuda a estar vigente en YouTube. Ustedes saben que hay que cumplir las reglas. Así que les quiero mucho, un abrazo y hasta la próxima.